el corazón humano es una fábrica de ídolos, decía Calvino. Creo que tiene razón. Entonces siempre vamos a buscar eso. Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Porque si no cuidamos de eso, cuando la realidad nos golpee, nos dé una bofetada como acaba de ocurrir, vamos a tener que borrar todo. ¿Por qué? Porque el ministerio se va a mantener o va a caer con la cara de esta persona. Y ahí ese es el problema. Eso es lo que está pasando ahora, pero mira, algo que sí quería conversar era ¿qué barreras podemos poner, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar que en la iglesia ocurra eso? A mí, cuando estaba pensando en eso, se me venía a la mente un gran hombre que sí, yo decía que no saquen nada nunca de este hombre, que ahí sí me muero, ¿no? El gran Billy Graham. Hermano, yo sí admiro, o sea, está ahí, para mí es un titán de la fe, ¿no? No estoy de acuerdo obviamente con toda su teología, no digo que, no, y tampoco voy a descartar, ¿no? Pero él tenía una ética de trabajo, y alguna vez leí su biografía, no una autobiografía, una biografía que hizo un ministro en Suecia, creo, o Suiza, no recuerdo. Pero él contaba cómo Billy Graham y sus amigos haciendo esas cruzadas decían, oye, vamos a hacer un pacto acá. No podemos, esto va a venir. Ellos sabían que esa inmoralidad sexual iba a venir. Y hicieron un pacto. No un pacto de no caer, ese es el pacto de todo el mundo quiere eso, pues. No vamos a hacer un pacto. No, dijo, vamos a hacer un pacto. Cuando tengamos que viajar, había un tigre en la habitación de Billy Graham. O sea, él nunca estaba solo en su habitación. Él salía, ¿por qué? Porque el púlpito en belleza, encima Billy Graham, peponazo, altazo, pepón. Imagínate, o sea, siendo honestos, imagínate cómo se le debe haber tentado a ese hombre, pues, siendo honestos, ¿no? Exitoso, un ministerio increíble, pero él tenía un pacto. Entonces, parte de su equipo, parte de su logística, parte de su operación era que él bajaba del púlpito y él salía, y alguien de su equipo ya estaba en su habitación. Alguien lo acompañaba acá, porque siempre va a venir la hermanita. No digo que sea pues nada diabólica, ¿no? Pero va a ocurrir eso, pues, que esa admiración, que esa devoción, que claro, mi esposo es una desgracia, es un gordo, borracho, pero este hombre de Dios, eso pasa, pues, eso pasa. Y también le pasa a los hombres en la oficina, ¿no? Claro, en mi casa mi mujer está descuidada, que no cocina, que me hace la vida imposible, pero en mi trabajo está la secretaria, que siempre me sonríe, que no lidia con mis partes feas, que no lidia con mi carácter, que me dice sí a todo, y entonces empieza esa devoción. Eso pasa pues en nuestro corazón cuando no tenemos límites. Entonces este hombre puso esos límites que me parecían geniales, pero lo hizo pues en un mega ministerio, ¿no? Hoy por hoy en la iglesia, ¿cómo crees que deberíamos poner esos límites? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Porque nada nos asegura que no vuelva a pasar, pero tenemos que ser intencionales para que no pase. Claro. A ver, una primera cosa que yo te diría, Jimmy, creo que nosotros necesitamos construir ministerios a prueba de nosotros mismos. O sea, la mentalidad con la que debemos construir algo es que nosotros somos susceptibles y que podríamos en algún momento cometer algún error. Entonces, si eso es así, yo tengo que construir lo que estoy construyendo a prueba de mí mismo. Ya, ¿cuáles son todos los frenos que yo tengo en lo que estoy construyendo? ¿Quiénes son los que me pueden detener? ¿Quiénes son los que me pueden decir, no, hasta aquí no, eso no va, esto no, esto sí, esto aquello? ¿Quiénes son? O sea, ¿cuáles son estos frenos que he puesto en marcha para que me detengan a mí? Entonces yo no puedo construir algo en donde yo tenga una carta blanca para hacer lo que me da la gana, pues, ¿no? Porque ahí vienen los problemas. Entonces creo que primero es esa mentalidad. Segundo, considero también que es importante que O sea, la mentalidad número uno, que no soy invencible. No soy invencible. Entonces, pero no solo es que no soy invencible, que lo que estoy construyendo tiene que ser a prueba de mí mismo. O sea,
yo no puedo, no debería sacarle la vuelta a mi propio ministerio, ¿no? ¿Cómo hago para eso? O sea, claro, yo yo tengo que bloquearme, ¿no? Yo lo digo, tiene que ser a prueba de tontos y el primer tonto soy yo. Por ejemplo, me gusta esa frase, ¿no? Cuando yo me acuerdo, ¿no? En mi casa con la computadora, siempre la puerta abierta, ¿no? Siempre la puerta abierta, la pantalla mirando hacia cualquiera que ingrese, ¿no? Cosa que, así como tú estás, ¿no? Está la puerta detrás, la puerta está abierta, cualquiera pasa y siempre están viendo lo que yo estoy viendo, por ejemplo, ¿no? Porque es esa prueba de mí. Ahora, si yo me pongo en un rincón y todo, de repente yo no lo estoy haciendo con la mala intención de ver lo que no debo. Pero la tentación que va a llegar se va a hacer... Mira, es más fácil decir no cuando sé que cualquier momento entra alguien que no cuando estoy en un rincón escondido, pues. Mi abuelo decía, el miedo es peor que la borrachera, decía mi abuelo. Claro, pues. Entonces, a eso iba, ¿no? Lo segundo, considero que es importante también que, y tal vez no sé si después hablemos de eso, pero sí tiene que haber una conciencia en la iglesia de que no están siendo lideradas por una sola persona, sino por todo un equipo. Y que también se pueda extender esa misericordia, si queremos decirlo, hacia todo ese equipo que lidera, ¿no? Porque no son infalibles, ¿no? Yo lo cuento muchas veces, ¿no? Yo hablo, tú sabes que soy bien transparente con las cosas que lidio, con las veces que yo he cometido alguna barbaridad, más que nada porque me molesto y qué sé yo, ¿no? Y a veces la gente sí, se conectan conmigo, pero eso no es un recurso retórico. Yo estoy hablando de verdad de lo que me pasa. Pero cuando lo viven, y por ejemplo me excedo con alguien, ahí tú te das cuenta que la persona, como, no, pues, de cualquiera menos de ti. Pero si yo te estoy diciendo que a veces me pasa, o sea, pero creo que por ahí va el problema, ¿no? Que la propia iglesia no tiene una visión realista de sus líderes, ¿no? Y deben empezar a verlos como son. Son hermanos con una responsabilidad mayor. Y sí, se les exige, se les pide más. Yo estoy 100% de acuerdo. Y debemos dar la talla. Claro. Pero no somos infalibles. Y yendo ya a lo más práctico, a lo del día a día, una de las cosas es que debemos siempre, creo yo, liderar en equipo, Imbo. O sea, es mucho mejor hacer las cosas en equipo que intentarlo hacerlo solo. Claro, intentar hacerlo solo, quién sabe, ¿no? Puedo tener éxito, me puede ir muy bien, pero finalmente también puedo ser presa, y ahí viene el tema de construir algo a prueba de tontos, porque al final puedo de repente desarrollar esta autosuficiencia, ¿no? Y creer que yo mismo soy, que yo ya no necesito nada. Estas cosas son muy sutiles, se desarrollan muy fácilmente y suelen suceder cuando no tenemos nadie a nuestro alrededor, ¿no? Que es importante que nosotros podamos liderar en equipo, pero en un equipo en el que haya cierta paridad, ¿no? O sea, en el que no haya solo una estrella. Cada uno destaca por algún don, por algún talento. No todos podemos hacerlo todo, pero sí es importante tener esta mentalidad de equipo, ¿no? Esta cultura. De esta cultura, sí, me gusta mejor, esa es una mejor expresión. Y nos guarda a nosotros mismos, ¿no? Al saber que, bueno, no somos infalibles, ¿no? Hace unas semanas pasó un incidente y yo le he contado a todo el equipo de líderes, ¿no? Porque, bueno, yo soy responsable de ese incidente, me pasé de vueltas, tuve una actitud que no debía y bueno, yo les he contado, yo les he dicho, oye, yo he hecho lo que no debía, ¿no? Me dejé llevar por mi frustración, por mi ira, ¿no? En una situación. Entonces, es chévere porque, bueno, he podido escuchar las perspectivas de ellos también ahora entienden y pueden ayudar a que esto llegue a una solución, ¿no? Pero yo soy un hombre que rindo cuentas. En ese equipo yo no me siento como el jugador engreído, ¿no? Claro. Que es una... El que no corre, el Messi, Claro, yo solo llego a meter goles, ¿no? Nada más. No, yo rindo cuentas a todo el equipo. Entonces,
el tema del equipo, el tema de la iglesia, de cambiar su perspectiva y ver a sus líderes y exigir de sus líderes algo, pero saber qué es lo del César y qué es lo de Dios, ¿no? O sea, hay cosas que sí le podemos exigir al líder por su posición, pero no le podemos exigir que sea infalible, y tampoco deberíamos crear un ideal en nuestra cabeza acerca de nuestros líderes que nunca van a fallar, ¿no? Y bueno, lo primero que te decía, ¿no? Acerca de construir ministerios a prueba de nosotros mismos, ¿no? Pero mi última observación en todo esto, Jimmy, sería que, aunque suene duro, y no quiero ser pesimista, no podemos hacer algo en este sentido para que nunca ocurra, ¿no? Lamentablemente, mientras seamos humanos, mientras vivamos de nuevo en este lado, en este ya y todavía no, es posible que tengamos que enfrentar este tipo de situaciones. Pero podemos construir cosas que nos guarden de ir en esas direcciones, ¿no? Que nos libren. Y pienso que también, o sea, se me viene a la cabeza, ¿no? Que tengamos cierto grado de transparencia en el que podamos hacernos preguntas honestas, ¿no? Dentro del grupo de líderes, de hermanos. Yo sí creo que tiene que haber este tema del rendimiento de cuentas, no un rendimiento de cuentas para cuando he pecado, sino un rendimiento de cuentas en general, ¿no? Los wesleyanos, cuando reciben este nombre de metodistas, ¿no? Parte de eso era porque ellos tenían método, ¿no? En cómo hacían las cosas, y parte de este método tenía que ver con algunas preguntas que John Wesley utilizaba en sus círculos de santidad, ¿no? Que eran preguntas bien incisivas, ¿no? Acerca de cómo está yendo tu vida, ¿no? No tanto qué estás leyendo hoy, sino cuéntame qué es lo que Dios te ha mostrado esta semana acerca de tu propio corazón, ¿no? ¿Qué crees que debes cambiar? O ¿cómo te ha retado la palabra de Dios en esta semana, ¿no? Este tipo de preguntas, de cosas, de conversaciones honestas, sinceras, nos ayudan a siempre estar atentos, ¿no? Pero, como digo, no hay tampoco un método infalible, ¿no? Y como decía un gran amigo, el pastor Kevin York, un adúltero es un mentiroso profesional, ¿no? O sea, cuando entramos por el lado del adulterio, hemos desarrollado una capacidad bien grande para mentir, ¿eh? Porque ir a dormir, o sea, yo lo digo, ¿no? Yo conozco a mi mujer y no le puedo esconder nada, ¿no? Por cómo es ella misma, ¿no? Y también mi carácter, pero, o sea, ¿te imaginas lo que debe pasar para mirarle a la cara y decirle que no, normal, vengo de predicar, ¿no? Una vaina claro. así, qué bravo, ¿no? Y Pastor Kevin siempre me decía, ¿no? Un adúltero es un mentiroso profesional. Así como no creerías a un adicto a las drogas, por ejemplo, todas las drogas duras, no le creas, ¿no? Tienes que hacer preguntas bien incisivas, ¿no? Claro, eso es lo difícil hoy en día, ¿no? Que, como te decía, estamos en esta cultura que endiosa a las personas, que nos cuesta mucho hacer las preguntas duras, que la gente se puede ofender. Y yo creo que muchos creyentes, muchos hombres que son temerosos de Dios, de una u otra forma crean esa doble vida, ¿no? O sea, como que nuestro cerebro se separa, ¿no? O sea, y a mí me pasó, o sea, tú sabes parte de mi historia, ¿no? O sea, yo viví una vida donde consumía pornografía, pero el domingo en la mañana estaba dirigiendo la alabanza. Y llega un momento en que sí, es dolorosísimo, pero hay un momento que crees que dices, bueno, ya no está tan mal. Y lo más doloroso es cuando pasas esa etapa y dices, oh, eso sí está re mal. Eso está mal, ¿no? Está mal, está recontra. Está recontra mal, ¿no? Pero
creo que lo peor que puede hacer el hombre cristiano es pensar que es el único. Soy el único que lucho con esto, soy el único que lidia con esto. ¿No? Claro, que es algo que tú hablas, ¿no? Del secreto, ¿no? Del secreto, de pensar, no, yo soy el único que va a hacer, nadie más hace. Entonces, eso es lo que nos hace nosotros aislarnos, el que nos hace que no tengamos esa verdadera intimidad, ¿no? Con otros, relacionarnos, ¿no? Y como para ir terminando ya, ¿no? Es lamentable lo que ha pasado con el pastor Lawson. A mí me dio muchísima pena, me hizo recordar lo que pasó con Ravi Zacarías. Me dio muchísima pena levantarme ese domingo para ver esa noticia, ¿no? Ese pastor que, o sea, imagínate, ¿no? Que lo han acusado, o sea, todo hace pensar que las ocasiones eran ciertas, ¿no? Se metió un balazo después que ha salido con una fianza de 200 palos gringos. Que acá o allá es plata, o sea, no es que allá, ay, Estados Unidos no es plata, $200,000 y $200,000 es un platal. Y yo creo que una de las cosas que están en mi corazón, una de las cosas que están en mi corazón es hablar de esos temas, no por el hecho de ser amarillista, no por el tema porque no es un tema popular, al contrario, no es un tema popular. Pero creo que es importante que dentro de la iglesia, esas cosas que tú has dicho, ¿no? De ponernos a liderar en equipo, desarrollemos esa cultura, ¿no? De traer, de que se sepa que podemos encontrar esperanza, perdón, ayuda, cuando estamos atravesando eso, ¿no? Porque una vez que tú ignoras tu propia conciencia, ya no sabes cuándo vas a parar. Y van a pasar años. 1, 2, en ese caso fueron 5. Pero la verdad es que el secreto es algo que nos carcome. Nos carcome, ¿no? Ted Roberts dice, ¿no? El secreto es algo que te mastica. Qué terrible expresión. Que te mastica el alma, ¿no? Estemos atentos, mantengámonos alertas. Esperamos que la verdad que el deseo de nosotros no es hacer leña al caído y que la gente esté pensando, ay, ¿ahora qué pasó? Sino ver cómo podemos aprender, ¿no? O sea, sí es triste, ¿no? Y que con esta anécdota cierro, ¿no? Dice que había un reportero que cuando estaba en las primeras partidos importantes de Kobe Bryant, él estaba como que el rookie que le estaba rompiendo y tuvo como hasta 2 o 3 oportunidades de meter el shot, ¿no? El último tiro, el tiro ganador, y él falló, lo falló, los 3 los falló. Y la conferencia de prensa, y Kobe se sienta ahí en la banca, y estaba así pues cabizbajo con la toalla, y cuando se para, ¿no? Y los periodistas van y le dicen, ¿no? Hey, Kobe, ¿qué tal? Sabemos que es duro, ¿cómo te sientes? Te hemos visto ahí, seguro triste, apenado por fallar, ¿no? Y mira la mentalidad de Mamba, le dice, ¿triste? No, yo estaba pensando en qué fallé. Yo no tengo tiempo para ser tan emocional, le dice. Claro. Así le dijo a los Ecos, pero dice, no tengo tiempo para ser tan emocional. No, yo estaba sentado ahí y ya sé que fallé, dijo. O sea, por supuesto, sí, es triste, pero él no se quedó en la tristeza. No, claro. Él no se quedó, ¿y ahora qué voy a hacer? Se va mi ídolo. No. Ahora, ok, ¿qué pasó? ¿Dónde fallé? ¿Cómo voy a hacer que esto no vuelva a pasar? Es capitalizar el error, ¿no? Y yo creo que esto es algo en que sí es una desgracia, es triste, pero no debemos quedarnos en ay, qué tristeza, ay, qué dolor, oh my. No, tenemos que pensar, ok, ¿cómo hacemos para cuidar a nuestros líderes? ¿Cómo hacemos para transformar nuestra cultura en una cultura que no endiose, sino que simplemente sepa seguir a los líderes y que sepa
amarlos y respetarlos y ayudarles también. Ayudarles. Tú has dicho algo bien bonito, Bimbo, que no quiero dejar así nomás, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para ayudarlos, ¿no? Y a veces la gente olvida, ¿no? Que aunque uno esté liderando, uno también necesita ayuda, ¿no? O sea, no somos inmunes a tener necesidades, a tener expectativas que no se cumplen, desánimo, y muchas veces eso no ocurre, ¿no? Una de las cosas que rara veces escucha un líder es ¿cómo estás? ¿No? Pero así de corazón, ¿no? O sea, la mayoría de personas, y yo te he hecho ese comentario, ¿no? Cuando me piden conversar, o sea, siempre es para contarme cómo les va mal a ellos, ¿no? Claro. No es como, oye, pastor, ¿vamos a tomarnos un café? Cuéntame cómo estás tú, ¿no? Hay pocas personas que hacen eso en mi vida. Gracias a Dios tengo al menos algunas personas que lo hacen, ¿no? Pero es rarísimo, ¿no? La gente me pregunta para contarme y tirarme todas sus cosas, porque bueno, yo entiendo, ¿no? Pero, o sea, también hay una carga emocional, ¿no? Hay un estrés propio del trabajo, Claro. de pastoral, ¿no? Y necesitamos también ese ánimo. Y también necesitamos el saber que no vamos a ser borrados, ¿no? O sea, yo sí creo que eso es importante, ¿no? Qué triste saber que, ok, sí, cometió algo muy terrible, pero al pobre hombre lo están borrando, ¿no? Como si nunca hubiese existido, ¿no? Sí. Qué feo, ¿no? Eso sí me parece feo. Bueno, sigamos conversando del tema en el próximo capítulo, por el mismo canal, la misma señal. Así es. Nos vemos en la próxima. Vamos a seguir hablando de esto porque trae varias aristas, varias cosas. Ok, Así que vamos. bueno, Jimbo, nos vemos. Y ahí te invito el ceviche para preguntarte cómo estás. Vamos, flaco.